Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un placer enorme que usted nos acompañe en este jueves 6 de febrero. Quiero comentarles que esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Peter Natarén, líder de la comunidad Santa Marta, y con quien precisamente estaremos abordando el tema sobre cómo va el caso de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, y por supuesto temas de coyuntura nacional. Así que a nuestro invitado este día le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer poder compartir con usted. Buenos días, Cecilia, y buenos días la audiencia de tu programa. Estamos aquí para ayudar a esclarecer muchas preguntas sobre el caso Santa Marta y sobre lo que pasa en Cabañas, y ahora pues un tema general a nivel del país, el tema minero. Así es, precisamente vamos a entrar de lleno y vamos a poner en contexto a la población sobre qué es lo que ha sucedido con los líderes de Santa Marta. Bueno, como hemos traído una lucha del 11 de enero del 2023, que fueron las capturas de los 5 líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta y de la organización ADES, que es una ONG que trabaja en Cabañas desde hace más de 30 años. Y somos un movimiento, digamos, entre comunidad y institución que ha trabajado luchando desde el 2004 en el tema informativo sobre los efectos que trae negativamente a la salud y a las comunidades, y sobre todo al agua y el medio ambiente, el tema de la extracción minera, enfocado por las experiencias vividas en otros países. Y entonces hemos traído al final una lucha que culminó con una ley que prohibía la minería. Luego todos ustedes saben que nosotros habíamos comenzado a advertir a finales del 2022 sobre información que teníamos de que el actual gente que administra el gobierno estaba ya en conversaciones con algunos organismos internacionales sobre cuestiones mineras. Entonces esas sospechas que teníamos fueron reveladas por algunos de los 5 compañeros que ahora están detenidos. Sin duda nosotros comenzamos una lucha del 11 de enero del 2023 a denunciar a nivel nacional e internacional que estas detenciones estaban totalmente marcadas como una persecución política a ellos, y hasta ahora eso ha sido el camino de una persecución en un caso que el Estado salvadoreño no ha mostrado ninguna prueba de lo que los está demandando, e incluso ya hubo un proceso donde quedaron absueltos y luego se ha vuelto a abrir el juicio. Ese ha sido el camino hasta ahora, y por lo tanto nosotros seguimos luchando, y ahora el tema de la minería ya es una nueva ley que lo permite y un movimiento a nivel nacional que lo rechaza. Este proceso de los líderes en contra de los líderes ambientalistas también ha continuado esta semana y ha sido reprogramado. Sí, justo ellos iniciaban el nuevo juicio, que es la reapertura nuevamente del caso. Digamos, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepec, que lo había cerrado el 18 de octubre del 2024 en un juicio que duró más de una semana, donde al final el tribunal unánimemente dijeron las 3 juezas que lo dirigieron que no había causa por lo cual juzgar, no había pruebas, incluso la Fiscalía no pudo demostrar pruebas contundentes, y sobre todo en la base jurídica que se dirigió el fallo, en lo que se sostuvo el fallo, es que no había delito que perseguir. Entonces la Fiscalía acudió a la Cámara Penal de Cojutepeque, donde pedía que el juicio se anulara, la resolución terminara anulada, y trasladar este proceso, abriéndolo de nuevo, pero ya en otro tribunal. Y es justamente lo que aprueba en una resolución la Cámara de Cojutepeque. Anula el fallo que ya se había dado en Sensuntepeque y traslada este nuevo juicio a responsabilidad del Tribunal de Sentencia de San Vicente. Entonces este tribunal había llamado para el lunes la reapertura del juicio, y bueno, no se desarrolló, está suspendido y se ha reprogramado para el 9, 10 y 11 de abril.
de este año. Ya que mencionamos el trabajo por parte de autoridades de la Fiscalía General, hemos visto en redes sociales posibles rumores, que aquí está usted para poder confirmarlo o no, sobre posibles montajes. Este es un caso en el cual a ellos se les montó un delito. Ellos, en la Fiscalía, han montado un delito basado en un crimen, dicen ellos, de lesa humanidad, en el marco en el conflicto en el conflicto armado que sufrió el país. Entonces a estos 5 compañeros ellos les hicieron un delito donde los acusan que asesinaron a una mujer. Entonces abrieron el proceso en base a eso, con un testigo protegido, por ejemplo, que nadie sabe quién es, y este testigo se comenzó a contradecir en todo el proceso. Primero él dice a la Fiscalía que él vio, que él estuvo presente, luego en la apertura de la primera audiencia, él dice que a él le contaron esa historia. Luego, cuando fue la vista pública en Sensuntepec, él llegó a confirmar que le habían contado la historia, que él nunca vio nada. Él no podía confirmar absolutamente nada de lo que se estaba hablando en el proceso y lo que había hecho que la Fiscalía montara el caso. Entonces no hay ninguna evidencia de que este delito haya existido, y mucho menos que los compañeros sean los responsables. Entonces la defensa incluso mostró a través de varios testigos que llevó de descargo que los compañeros no estaban en Santa Marta justo en ese momento y las fechas que la Fiscalía dice en su acusación. Eso llevó que las 3 juezas unánimemente determinaran que no había nada que perseguir y les dio sobreseimiento definitivo en este proceso. Entonces la Fiscalía vuelve de nuevo y nosotros seguíamos denunciando que todo esto era una persecución, porque el gobierno de Bukele estaba justamente trabajando ya la propuesta de ley minera, que se lo iban a enviar a la Asamblea, que estaban esperando la condena a los compañeros, que ellos fueron los máximos intelectuales que dirigieron la lucha en la década pasada, en lo cual terminamos en una ley que llevó a todo el país a ponerse de acuerdo que este no es un territorio apto para la industria minera, y al final los partidos políticos que dirigían la Asamblea Legislativa en el 2017 votaron por una ley que prohibió definitivamente este tipo de industria. Entonces ellos en este gobierno actual estaban esperando que hubiera una condena para luego comenzar a hablar abiertamente del tema, de los intereses que tienen con el tema minero en El Salvador. Pero el fallo del del Tribunal de Sentencia de Sensuntepec no les dio ese tiempo. Al final el mismo presidente inconstitucional que tenemos terminó hablando del tema y abiertamente, y fue rápido un proceso que ahora tenemos una ley. Entonces este doble juzgamiento que están sufriendo nuestros compañeros, y que muchas organizaciones internacionales, incluso de más de 44 países del mundo, enviaron una carta previo a la apertura de este juicio, dicen que es un doble juzgamiento, porque ya hubo una sentencia que había cerrado el caso, y por lo tanto aquí lo que hay ya es una intención política de persecución hacia ellos, y mandar un mensaje a todos los activistas de derechos humanos que tiene El Salvador ahora muy marginado, porque no se puede hacer una labor libremente en este país. Es un mal mensaje para todos los que quieren un país mejor, un país más justo, más equitativo. Entonces es un precedente increíble que se está dejando con este sistema judicial. Sí, ha habido un acompañamiento, digamos, la comunidad con los familiares de ellos, pero también la comunidad internacional con la comunidad de Santa Marta. Entonces hay un acompañamiento mutuo y que ha ido creciendo ese nivel de solidaridad en estos 2 años, hasta tener ya este caso con una apertura de causa en la CIDH en Washington, donde se ha ido en algún momento entregando información actualizada. La CIDH pidió información últimamente sobre el estado de salud de estas 5 personas,
porque ellos adquirieron enfermedades, algunos ya con enfermedades terminales adentro de los centros penales, el tiempo que este Estado los tuvo retenidos en las cárceles de este país. Eso se ha ido actualizando y ahora ya cuando hay una ley entonces que permite la industria minera en El Salvador, son informaciones que se han estado llevando porque lo está pidiendo estas instituciones a nivel internacional, y también la ONU a través de su relatora de defensores de derechos humanos está cada vez pronunciándose. Lo hizo, entiendo que el viernes parece pasado, que iba a seguir de cerca este nuevo proceso que se había aperturado contra ellos. Ellos no se presentaron a la audiencia, o sea, eso ha dejado que el Tribunal de Sentencia de San Vicente haya dicho que no daba paso a continuar esta semana con el juicio y lo reprogramó. Ellos enviaron una carta pública al Estado salvadoreño, a todas las organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos, diciendo que no se iban a prestar a este juzgamiento, a este juego, porque no confían en el sistema judicial de El Salvador. O sea, no hay garantía de que sus derechos vayan a ser respetados en un proceso justo, y por lo tanto ellos dicen en su carta que enviaron ese día a las afueras del tribunal que van a resguardar su vida. O sea, ellos son mayores de edad, son personas muy adultas con todas estas enfermedades adquiridas en los centros penales en el tiempo que los tuvieron retenidos, y por lo tanto volver a ese cautiverio significaría prácticamente dar una acción de muerte para ellos. Entonces muchísima gente, incluyendo nosotros como comunidad, respaldamos esa decisión porque es muy propia, es muy personal, y si ellos dicen que van a resguardar su vida, pues ellos saben qué es lo que vivieron adentro de las cárceles, y creo que no están queriendo regresar a eso. Muy bien, Peter, retornamos con este interesante tema luego de la pausa comercial. Amigos televidentes, les recuerdo que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros, y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Peter Natarén, quien es líder de la comunidad Santa Marta y con quien estamos abordando precisamente sobre cómo está la situación del caso de los líderes ambientalistas. En el bloque anterior estábamos conversando sobre el doble juzgamiento que están recibiendo, pero yo quisiera conocer también si ellos están recibiendo asistencia médica, es decir, sabemos que han tenido ciertas dificultades, quebrantos de salud. ¿Están siendo informada esta situación a las familias y a ustedes como organización? Sí, ellos han tenido un proceso de acompañamiento. En las cárceles fue muy difícil, adquirieron enfermedades nuevas ahí y otras que se les desarrollaron más, porque el sistema penitenciario del país no tiene la capacidad ahorita de responder a las necesidades de la gran cantidad de personas que están ahí hacinadas. Entonces hubo un proceso de, cuando ellos regresan ya resto a domiciliario en sus hogares, hubo acompañamiento de parte de la comunidad con asistencia de algunos médicos, las medicinas que se necesitaban, los chequeos correspondientes. Han estado estables hasta los últimos días.
Entonces, el Estado salvadoreño tampoco ha podido garantizar lo que le han pedido en algunos informes, por ejemplo, la ONU, por ejemplo, Medicina Legal, que fueron quienes tuvieron acceso dentro de los centros penales, donde ellos estaban para hacer los chequeos, y los informes eran muy aterradores de la salud cuando estaban adentro. Eso implica que igual en general ha de ser un caos el tema de la salud dentro de los centros penales para miles de personas que están ahí. Estos 5 compañeros, pues nosotros hicimos todas las gestiones a nivel de organismos internacionales, incluyendo las mismas instituciones como Medicina Legal, para que pudiera tener en cierta medida algún chequeo dentro de los centros penales, pero son muchísima gente, miles de personas que están ahí que no tienen esa posibilidad porque nadie está luchando por ellos. Entonces, creo que esto es una cuestión muy difícil, el sistema de gobierno, cómo está administrando el régimen de sección, está violando muchísimo los derechos humanos de las personas que han sido detenidas. Muchas personas pues hasta ahora sin una justificación clara de los delitos que les han detenido. No hay condenas, no hay acceso a procesos justos, ni mucho menos tienen abogados particulares. Entonces, para nosotros el proceso del cuidado de la salud de estos compañeros es muy importante. Pienso que la decisión que ellos han tomado de resguardar su salud, sus vidas, está en consideración a lo que ellos ya han vivido en experiencia propia. Muy bien, para finalizar el tema del caso de los líderes ambientalistas, ¿considera que se está realizando bajo el debido proceso? Y si realmente, ¿cuál es la finalidad de tener este doble juzgamiento? Hasta ahora no ha habido un debido proceso, como les digo, no hay pruebas, absolutamente ninguna que tenga la Fiscalía que pueda ser contundente sobre el juzgamiento que ellos están pidiendo. El minado que hay de todas las instituciones es grave. Los distintos tribunales que han llevado este caso hasta ahora se han visto muy cooptados, incluso nosotros hasta sospechamos que algunas de las juezas, por ejemplo, que llevaron esto en un principio fueron hasta amenazadas. Al final dieron resoluciones nefastas totalmente, y que eso ha sido como un chiste prácticamente para creo mucha gente que le ha dado seguimiento a este caso. O sea, no hay un proceso donde se hayan respetado las garantías, primero constitucionales y segundo de lo que debe de ser la aplicación del Código Penal. Entonces, al final creemos que el sistema judicial no tiene ningún respeto, ni mucho menos que vaya a garantizar procesos justos. En este caso de ellos ha sido lo que la Fiscalía ha pedido, y simplemente como una orden, y entonces los distintos tribunales han venido hasta ahora dando resoluciones en base a lo que ellos piden, y por eso creo que fue para muchísimas organizaciones que ven el tema de derechos humanos, la resolución del Tribunal de Sentencia en Suntepeque fue como algo que dio una señal de que todavía se podría recuperar la independencia, digamos, institucional en este país. Pero viene la Cámara y anuló todo eso, dando la señal de que no están por hacer procesos de justicia respetando las leyes que tiene el país hasta ahora. Muy bien, hemos visto también esta semana que diferentes organizaciones presentaron un informe donde denuncian ciertas irregularidades en el país. Entre estos también llama mucho la atención a lo que ellos llaman la militarización en la comunidad Santa Marta, relacionado a indicios de posibles prácticas mineras. Hay una persecución, digamos, bueno, es como una cosa permanente de acoso hacia la comunidad. Hay muchos detectives haciendo trabajo en la comunidad, ha habido presencia también de fiscales trabajando otros casos para poder detener a más personas de la comunidad, incluyendo a estos 5 compañeros. Se tiene conocimiento que les están haciendo otro tipo de investigaciones. O sea, implica que si, digamos, el Tribunal de Sentencia San Vicente tomara la decisión de que aquí no hay que perseguir en cuanto al delito que les está acusando la Fiscalía,
y les dejara en libertad nuevamente, entonces implicaría que la Fiscalía ya tendría otro proceso contra ellos. Hay presencia principalmente de detectives, entonces eso implica que también ese acoso va a ser permanente, probablemente va a ser contra otras comunidades, otras organizaciones sociales, en la medida que vaya creciendo la resistencia a este proyecto de extracción minera que tiene el gobierno. O sea, somos objetivos y mucha gente en este país se está convirtiendo en objetivos de posibles capturas, posibles persecuciones. En este caso, pues ya es claro que hay una persecución política, aquí no es en ningún momento la búsqueda de justicia como lo ha manejado la Fiscalía en este caso, sino que hay una persecución específicamente contra el activismo que ellos han tenido por querer defender el agua, los recursos naturales del departamento de Cabaña y por lo tanto de todo el país. Somos un país sumamente pequeño donde una contaminación en Cabañas implicaría una contaminación que afectaría a los consumidores de agua de casi todo San Salvador, que se abastecen del río Lempa. Entonces, la militarización es el único camino que le queda a este grupo que está en el gobierno. No tienen respaldo ni de sus mismos votantes en este proyecto, la misma gente de ellos les está rechazando, las instituciones mismas pienso yo que les va a tocar liderar esto, pero va a ser más a la fuerza, o sea que hay un grupo de interés, un grupo económico detrás de este proyecto y a ellos les tocará desde el gobierno usar el ejército. No tienen otra herramienta, entonces dependerá de lo que haga el ejército, si se presta a tomar acciones que no sean acciones, digamos, justas y que vayan a transgredir a las poblaciones, entonces eso puede generar un ciclo de violencia muy complicado para este país. ¿Cómo está respondiendo la población de Santa Marta ante estas eventualidades, teniendo en cuenta también que están siendo, según redes sociales, perseguidas también las personas que están defendiendo a los líderes ambientalistas, es decir, aquellas personas que están pues exigiendo el respeto de los derechos de estas personas capturadas? Bueno, las comunidades han aprendido también a registrar información y por lo tanto carros particulares sin placa, personas que entran desconocidas haciendo preguntas sobre los liderazgos, sobre las acciones de la comunidad. Todo eso pues se tendrá que estar archivando porque esta gente que está en el gobierno no va a ser gobierno toda la vida. Entonces aquí se puede abrir en algún momento la posibilidad de que sí haya un proceso de investigar todas estas acciones y esas acciones van a ser investigadas contra los que ahora las están haciendo, en particular ese acoso y esa persecución. Entonces las comunidades están aprendiendo a valorar también su propio mecanismo de poder irse informando e irse archivando informaciones muy clave, porque nadie es eterno y yo creo que en el gobierno nadie va a ser eterno y va a haber un momento que se va a dar apertura a un ciclo distinto en este país y va a ser el momento para juzgar cuando hayan instituciones fuertes a los que han cometido delitos usando el Estado ahora, usando las instituciones del Estado. ¿Considera que la población en general está siendo realmente informada? Sabemos de que los líderes sindicalistas pues seguidamente se informan y tienen acceso a otra información que las personas de la población en general, como ya dije, no lo tienen. Ahora creo que una de las cosas muy importantes es que es todo el país que está muy informado sobre los efectos negativos de la industria minera. Nosotros creo que hemos hecho un aporte de resistencia por 2 años al país, hasta que ahora abiertamente habló el gobierno que van por el oro, van por otros minerales, van por el torio, van a generar energía nuclear supuestamente, y eso es minería. Entonces creo que nuestra resistencia dio un aporte a todo el país. Nosotros resistimos todo el 2023, 2024, diciéndole a la gente la persecución, el encarcelamiento, el hostigamiento a los líderes y a la comunidad.
es porque van a aperturar la industria minera. Muchísima gente no nos creía, siempre dudaron, pero ahora que esto es una ley, en poco tiempo se ha hecho una ley. Imagínate nosotros, para lograr que hubiera una ley que prohibiera la minería, eso fue un proceso de más de 10 años, claro, que duró esa lucha, y estos han anulado esa ley y han hecho su propia ley en menos de 2 meses. Entonces la gente, pienso yo, que en este país ha despertado con este tema. Entonces nuestro aporte, esperamos que funcione para que una nueva generación de liderazgos incluso comience a emerger en este país, que son los que van a retomar la lucha por defender su territorio, su agua, su aire, que es el que va a ser contaminado con el cianuro volátil y todos esos químicos que se usan. Entonces creemos que nuestra lucha ya es de todo el pueblo salvadoreño. Ahora es más fácil informarse. Antes era muy difícil. Cuando nosotros iniciamos en el 2004, dar un taller era moverse a una comunidad, hablar con la gente personalmente. Ahora la gente, desde que Bukele dijo que iba con la minería, creo que todo el mundo usó el teléfono y se informó inmediatamente qué significa la industria minera, qué es lo que se ocupa como químicos para separar el oro de la roca y qué es el efecto que trae para el agua, para la tierra, para las plantas y para los seres humanos. Entonces hay una conciencia más masiva, más fácil, porque todo el mundo está conectado. Han aparecido muchas marchas, muchos eventos esporádicos formados y convocados en las redes sociales, y ha funcionado. Entonces creo que hay algo muy interesante, y es que este tema y este fenómeno de resistencia y de protesta se ha generado en las plataformas sociales, que es lo que usaba el gobierno para manipular. Es donde han ganado las elecciones. La última elección la ganaron prácticamente de las plataformas sociales, sin ir a los territorios, y ahora es el campo que la gente les ha ganado. O sea, hemos visto la desesperación desde el gobierno, que han tratado de parar esta ola crítica que les ha ganado las redes sociales, con ofrecer pagar la energía, el agua, quitar las multas que habían puesto con una ley que no es nada transparente tampoco, con el tema del transporte, y eso no ha funcionado. La gente sigue diciendo no a la minería, el oro no se toma. Entonces al final creo que el campo que ellos dominaban está en disputa, y eso es interesante. Muy bien, Peter, retornamos con este interesante tema luego de la pausa comercial. Amigos televidentes, les recuerdo que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso. Esta mañana estamos hablando acerca de importantes temas de coyuntura de país, y precisamente me encuentro muy bien acompañada de Peter Nataren, quien es líder de la comunidad Santa Marta, y quisiera conocer también, entre los temas que hemos estado abordando en el bloque anterior, lo que no quieren los salvadoreños acerca de la minería metálica, y queremos conocer también qué opina acerca de la postura de la Iglesia Católica, que también se ha pronunciado ante este tema. La Iglesia Católica ha reaccionado de la mejor manera en este tema. Ellos siempre hablan de salvar la casa común, y esto es salvar la casa común, que es nuestro territorio salvadoreño. Entonces están jugando un papel muy importante, haciendo conciencia a toda su feligresía. Eso ha llegado a todos los rincones del país. La Iglesia está presente en todo el territorio y ha comenzado a sufrir ataques. Yo pienso que la desesperación de los grupos de poder, cuando comienzan a perder control, es comenzar a atacar bueno, nos han atacado a nosotros en algún momento, luego las organizaciones de derechos humanos, y ahora atacan a la Iglesia desesperadamente. Entonces esto implica que hay una señal de que el gobierno ha comenzado a valorar que está
perdiendo territorio, está perdiendo mucha gente que les apoyaba, principalmente la gente que votó por ellos. Mucha gente es católica y con este tema la Iglesia ha jugado un papel importante, está presente con algún par de comunicados, de conferencias de prensa, y lo último es una acción importante que deja un precedente para la historia, digamos. Si proceden a llevar maquinaria a los territorios, por ejemplo, la Iglesia está recogiendo 1 millón de firmas que se va a presentar a la Sala de lo Constitucional y decirle, mire, declare esta ley de minería que han aprobado, que es una ley inconstitucional. Si la Sala no lo hace, eso va a quedar como un precedente de que hubo 1 millón o más de personas en este país que dijeron no. Y si en el día de que estos abandonen el Estado, la administración del Estado, los daños ambientales que deja esta industria, el crimen que se cometa ambiental contra el río Lempa y otros ríos que están en Cabaña en otras partes del país, eso va a ser un mecanismo que va a ayudar para llevar a juicio a todos los responsables, comenzando por los 57 diputados y diputadas y luego los ministros descaradamente que han mentido sobre el tema, y principalmente el presidente inconstitucional con su grupo de hermanos y demás personas que tienen como asesores. Eso es lo que va a permitir este proceso. Creo que es importante, la Iglesia pues tiene siglos de existencia mientras los gobiernos desaparecen, entonces significa que la Iglesia va a continuar mientras llegue ese ciclo de cambios y de llevar a los tribunales a los responsables de estas decisiones que se están cometiendo, que son decisiones que van sobre la opinión de la gente. O sea, no están respetando la opinión general de todo el público, de todos los habitantes del país. Paralelo a esto, Peter, ¿cómo es la respuesta de las organizaciones ante las recientes iniciativas como la energía nuclear? Para nosotros hay dos cosas que busca este presidente. Uno es la minería como industria de extraer oro y plata, y él habla de casi la tabla periódica en su discurso, de litio, de titanio y muchas otras cosas. Sabemos por informes de la Pacific Rim, que fue la empresa que exploró en el Dorado, allá en San Isidro, en Cabañas, que hay oro y plata y que bueno, hay cierta cantidad de actividad reactiva hasta un cierto punto de profundidad en los suelos. Entonces el oro y la plata puede ser uno de los proyectos, y lo han dicho claramente en sus discursos, pero también el otro proceso que les interesa mucho es investigar si hay uranio o si hay torio, que es lo más posible que hay, que son minerales que se ocupan para generar la industria de la energía nuclear. Nosotros habíamos denunciado de que ya era conocido que quienes están detrás de esto son empresas de Estados Unidos. Ya hemos dicho que la Titan, por ejemplo, es una empresa minera con sede en Perú, en Honduras, y que ellos han comprado con prestanombres los terrenos ya en Cabañas, financiados también por el Banco Atlántida de Honduras, estas compras usando una empresa que se llama Agrícola San José. Entonces los terrenos donde están las vetas en Cabañas ya están comprados, ya están controlados por la empresa, y una de estas empresas pues es de Estados Unidos porque está registrada en Nevada. Luego habíamos denunciado que este gobierno tenía ya un convenio firmado con un organismo de Estados Unidos que viene siendo como un tipo de especie de ONG, que es de las pocas especializadas que hay en el mundo sobre el tema del torio, y ellos habían firmado para asesorar a este gobierno en ese proceso. Pero habíamos alertado que posiblemente el gobierno ahora con la llegada de Trump se involucrara directamente, y es lo que pasó el lunes. Firman un convenio, un memorando, donde van a trabajar ya en el tema de la energía nuclear. Entonces al final esto lo que va a hacer es que van a comenzar a perforar varias partes del territorio salvadoreño para identificar los puntos donde haya más posibilidades de encontrar este tipo de mineral que sirve como un combustible para los reactores nucleares.
En un país tan pequeño como el nuestro, esa idea es una locura, pues tenemos mucha actividad sísmica, vimos la experiencia del 2011 en Japón, por ejemplo, como un tsunami después de un terremoto destruyó y generó un desastre en una planta nuclear que hasta ahora sigue contaminado parte del mar, los peces no se pueden consumir, toda la parte agrícola se contaminó, ahí no se puede hacer agricultura. Entonces imagínense un desastre aquí con los terremotos que nosotros tenemos cada 10, 15 años, implicaría que este país podría ser desaparecido con un reactor nuclear. Y a eso es lo que nos está exponiendo irresponsablemente esta gente que está en el gobierno. Muy bien. Otra de las medidas que también ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y también en medios formales de televisión es acerca de que El Salvador podría recibir a personas migrantes de Estados Unidos, precisamente pertenecientes a esas estructuras delincuenciales. Hablemos también relacionado a esto, al régimen de excepción. ¿Cómo se están pronunciando ustedes? Para mí, bueno, en mi opinión, aquí habían dos cosas en la visita del señor secretario de Estado, Marco Rubio. Ellos no vienen a negociar con estos gobiernos porque siempre Estados Unidos, e incluso en el Congreso, algunas veces yo estaba en el Congreso de Estados Unidos por algunas invitaciones y a ellos les interesan dos temas, es controlar las pandillas y controlar el flujo migratorio. Son los dos temas importantes en su agenda y por lo tanto Marco Rubio llegó acá para hablar, me imagino, los dos temas. Estos no vienen a hablar de que te van a dar cooperación, que incluso cerraron la USAID hasta ahora por 90 días, no se sabe qué fin va a tener y que son mecanismos donde dan dinero para acompañar proyectos. Entonces no están pensando en diferentes proyectos estudiantiles y de gran importancia para el país. De organizaciones sociales y del gobierno. Entonces estos señores ahorita en Estados Unidos los que gobiernan es la supremacía blanca, o sea, el racismo más feroz que hay, que van a hacer todo lo posible por detener el flujo migratorio, encarcelar a todo el que se les ocurra incluso, no solo a los criminales como ellos dicen. Entonces cuando él viene acá, en mi opinión, creo yo que el señor Bukele pues esperaba negociar algún tipo de especie, en este caso de que se encuentra en thorium, por ejemplo, es algo que necesita Estados Unidos porque no le está comprando en la cantidad y el volumen que hacía con Rusia antes de la guerra de Ucrania. Ahora hay muchas restricciones por las sanciones, entonces Rusia no está proveyendo las cantidades de uranio a Estados Unidos que necesita y tienen que buscar en cualquier parte del mundo y por lo tanto si aquí hay posibilidades de encontrar este material, entonces pienso yo que es como la carta en la cual Bukele se le puede presentar a Trump: mira, tenemos esto, te lo podemos vender, danos luz verde para seguir violando los derechos humanos de la población salvadoreña, seguir saqueando el Estado y que nadie nos juzgue a nivel internacional, porque Estados Unidos tiene la capacidad de sí juzgar a este tipo de gobiernos que son débiles comparado a las herramientas que tiene Estados Unidos de control sobre estos países. Entonces es lo que se están jugando desesperadamente, buscando el thorium, y Rubio sí firma el memorándum como diciendo, bueno, vamos a acompañar esta posible capacidad que tenga este país de conservar o de tener reservorios de estos materiales porque les interesa, pero a la vez hay una desesperación increíble y le dicen a Estados Unidos: mira, te ofrecemos las cárceles. O sea, otra manera de desesperada de hacer un poco suave la relación con Trump hacia el futuro es decirle: te ofrecemos nuestras cárceles para que envíes a todos los que estás capturando, a tus criminales, a cambio de un porcentaje, según lo explicó Bukele, y esa es una herramienta, considero yo, de establecer un mecanismo de relación, suavizar un poco el discurso, porque Trump también es imprevisible, ¿va? Trump es como Bukele hoy dice una cosa, mañana dice lo contrario, Trump es lo mismo, entonces puede ser que Trump ahorita le haya saludado por teléfono, pero de aquí a un par de días puede acusarlo de cualquier cosa, porque tienen allá los jefes pandilleriles presos. Entonces una manera desesperada es ofrecer las cárceles, y ayer cometió el gravísimo error la
la embajadora que tiene este señor allá en Washington, la señora Milena, dijo que habían pedido que les mandaran a los jefes de pandillas que están presos en Estados Unidos, están detenidos y que están en un proceso de corte en Nueva York. O sea, eso significa que a estas alturas de una desesperación según algunos analistas dicen que estos quieren evitar el juzgamiento en Estados Unidos en el futuro por el tema de las pandillas, y traer a esos cabecillas de nuevo para acá es como evitar esa posibilidad. Pero en mi opinión eso no va a pasar, porque Estados Unidos, los servicios de inteligencia ya extrajeron la información que van a extraerle a estas personas. Igual las herramientas de independencia institucional son estrictas en Estados Unidos, y Trump no va a cometer el error de enviar reos a este país y respetando las leyes, porque él sabe que en 4 años ya no va a ser presidente y él va a ser el juzgado allá en Estados Unidos si cometiera delitos. Y yo creo que Marco Rubio incluso ayer cuando llegó a Costa Rica lo dijo: bueno, valoramos esa oferta, pero vamos a revisar nuestras leyes. O sea, Bukele sabe pues que eso tampoco es posible. O sea, Estados Unidos tiene sus propias leyes, no va a estar trasladando convictos acá. O sea, puede trasladarnos a nuestros indocumentados que sean deportados, o los indocumentados, como estaban hablando del Tren de Aragua, que son de Venezuela, pero menos sus propios convictos estadounidenses, y mucho menos los jefes de la pandilla MS que tienen detenidos, porque ellos están en un proceso con la fiscalía y esperan juicios en Nueva York, entonces nadie los va a trasladar para acá. Eso es un pedido iluso y demuestra una desesperación muy crítica en la que está este gobierno. Muy bien, Peter. Vamos nuevamente a pausa comercial. Interesante información la que nos acaba de brindar. Amigos televidentes, no nos cambien, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas, por supuesto, de Enfoque. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de su espacio de entrevistas de Enfoque, donde hemos estado abordando esta mañana acerca del caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, entre otros temas de importancia. Y para finalizar, nuestro invitado quiere compartir con usted un importante mensaje acerca de qué es lo que esperan las organizaciones con tanta denuncia que están interponiendo, cuáles son las soluciones más viables en beneficio de la población salvadoreña. Peter, por favor. Bueno, nuestro mensaje final es que la gente siga informándose, esa es la clave, estar bien informados, seguir leyendo. La lectura en estos temas hace un pensamiento crítico sobre lo que puede ser dañino para nuestro país y genera mucha opinión importante que va a generar también, sin duda, organización. O sea, la gente va a comenzar, y lo está haciendo ya, los grupos de jóvenes, de muchas otras organizaciones, incluso uniéndose, y eso va a ser para salvar su país. Yo creo que la gente ama su país, quiere seguir viviendo acá, quiere paz sobre todo, y salud, que es lo más importante en este proceso en el cual vemos un terrible retroceso que ha sufrido nuestro país a nivel institucional. No hay vuelta atrás, ya está desmontado todo lo que significó, digamos, el lapso entre los acuerdos de paz al 2021, el 1 de mayo del 2021 se rompe eso y hay un nuevo ciclo de retrocesos, donde le tocará a una nueva generación de dirigentes de este país en el futuro reconstruir nuevamente, probablemente, o nuevas instituciones que puedan nacer más fuertes, más fortalecidas de este proceso de ruptura que ha habido del 1 de mayo del 2021, porque allí murió una institucionalidad que no vamos a esperar construir o votar a estos que están dirigiendo el Estado ahora de forma inconstitucional con esas mismas reglas. Eso ya es imposible, eso no se puede hacer. Yo pienso que mucha gente que habla que a través de las elecciones va a ser el mecanismo de decirle ya basta a estos que están ahí, eso es imposible. Pues vamos a tardar muchos años para poder construir los mecanismos que lo van a permitir. Entonces, por ahora no queda más que resistir en el tema ambiental. Hay una ley, pero lo decisivo es cuando ya hayan
maquinaria en los territorios. O sea, ahí va a ser lo decisivo. Las leyes puede estar la ley siempre, pero las comunidades dirán la verdad si lo van a permitir o no cuando lleguen las primeras máquinas. Ahí es donde va a ser la acción también del ejército. Si el ejército interviene, va a significar un ciclo de violencia muy peligroso. Pero por ahora yo pienso que la gente está haciendo muy bien el trabajo a nivel nacional, informando y generando mucha resistencia. Y las redes sociales han sido las plataformas fundamentales en este momento. Muy bien, Peter, quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana y poder exponer estos temas que son de gran importancia para la población salvadoreña, y esperamos tenerlo nuevamente acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por permitir ofrecer también nuestras opiniones a su público. Muchísimas gracias. También a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de su espacio de entrevistas de Enfoque.